Los jóvenes, en tanto sujetos de derechos, son víctimas reales y o potenciales de los abusos del poder. Estos abusos pueden provenir del Estado, desde luego, pero también de otras personas a partir de las relaciones que establecen entre sí. Hoy en día, los sociólogos detectan la aparición de un modelo de actitud adolescente y juvenil, la llamada generación Nini, caracterizada por el simultáneo rechazo a estudiar y a trabajar. Esta generación se siente presa de la devastación y precariedad laboral por un lado, y por el otro, de la falta de oportunidades educativas que den certeza al mercado laboral futuro. En México hay más de 7 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad que ni estudian ni trabajan, población que representa el 24% del total de los jóvenes que viven en el país. En este contexto, el desarrollo social de la juventud debe transitar necesariamente por la capacidad que los niños, las niñas y los adolescentes y las personas jóvenes tienen para ejercer sus derechos fundamentales, principalmente sus derechos de autonomía, así como los económicos, sociales y culturales. Ello requiere el desarrollo de políticas públicas basadas en el pleno empleo y la educación universal de calidad que, por un lado, sean incluyentes en cuanto a la visión de los jóvenes sobre su futuro y, por el otro, sean viables a mediano y largo plazo en cuanto a la construcción de un proyecto de vida asequible. El Estado y la sociedad, a través del mercado, son deficitarios en la generación de necesidades básicas suficientes para las y los jóvenes, o en su caso, las distribuyen selectiva e inequitativamente, de tal forma que depositan en estos la responsabilidad de configurar proyectos de vida sostenibles, como un compromiso de carácter individual. Por ejemplo, en cuanto al contexto laboral que viven las y los jóvenes, es importante señalar que las personas entre 20 y 29 años representan el 36.7% de las personas desocupadas en el Distrito Federal. Son problemas graves en este campo el alto número de jóvenes que se incorpora tempranamente al mercado laboral, la cantidad de jóvenes que abandonan sus estudios de secundaria o preparatoria y se encuentran trabajando, la discriminación hacia las mujeres en el trabajo, los bajos salarios que percibe la mayoría y la falta de las prestaciones de ley para la mitad de las y los jóvenes que trabajan como empleados u obreros. Actualmente, el 46% de la población juvenil, la mitad de las y los jóvenes comienza su vida productiva entre los 13 y los 16 años. El trabajo al que se incorporan es mayoritariamente de tiempo completo. De acuerdo con Inicia AC, las condiciones en las que los jóvenes desarrollan su trabajo en el Distrito Federal son cada vez más precarias. Para el grupo de edad de entre 15 y 19 años, 80.3% reportó que es empleado u obrero, 32.10% tiene un contrato verbal, 47.7% gana entre 1 y 3 salarios mínimos. El grupo de 20 a 24 años reporta que es empleado u obrero en un 67.7%. 60.8% tiene contrato escrito. El salario que percibe es el 53.9% de este sector es de 1 a 3 salarios mínimos. A falta de formación profesional y adecuada capacitación para el trabajo, sus oportunidades se ven mermadas y conforme van creciendo van quedando fuera del sistema productivo. Por lo que corresponde a la educación, en 2005 el 32% de los jóvenes no asistía a la escuela. En los niveles superiores muchos jóvenes enfrentan el rechazo. En 2009, tan solo en la UNAM, 105.102 estudiantes fueron rechazados y solo 9.360 pudieron ingresar. Aún así, cuando logran insertarse en la educación superior, al final pocos logran desarrollar su profesión. Y quienes llegan entonces a un mercado laboral lo hacen en condiciones precarias, con bajos salarios y con pocas expectativas de ascender de puesto o económicamente. Por otra parte, la pobreza y la exclusión social en que se encuentran muchos de las y los jóvenes constituyen factores determinantes para el ejercicio de los derechos fundamentales de la población joven. Las mujeres jóvenes con al menos un hijo, las poblaciones que hablan lenguas indígenas, las y los jóvenes con algún tipo de discapacidad están naturalmente más expuestas a la exclusión. Desde otra perspectiva, algunos otros autores han planteado la idea de que los jóvenes que no estudian ni trabajan y que forman parte de familias empobrecidas suelen estar más vinculados con el desarrollo de actividades ilícitas y violentas. El reclutamiento de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en los cárteles y en el sicariato evidencian la incapacidad del gobierno y de la sociedad civil para fortalecer, a través de la educación y el empleo, las capacidades de estas poblaciones para que puedan configurarse un proyecto de vida
distinto. Los niveles exacerbados de violencia se encuentran relacionados con la falta de políticas públicas de prevención social, es decir, en materia de trabajo, educación, salud y cultura. Mientras esto ocurre, el consumo de drogas de niños, niñas y jóvenes aumentó en un 600% en los últimos 5 años en la Ciudad de México. De acuerdo con los datos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del total de menciones al derecho a la integridad personal como derecho humano presuntamente violado, imputados a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el 74.3% corresponden a personas entre 12 y 29 años. Del total de menciones al derecho a la libertad y seguridad personales como derecho presuntamente vulnerado, también por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el 61% atañen a jóvenes entre 12 y 29 años de edad. De estos datos podemos concluir en la existencia de un patrón sistemático de presuntas violaciones a los derechos humanos de las y los jóvenes capitalinos, mismo que responde a una política de seguridad pública que criminaliza a la juventud. Es necesario reconocer, como premisa que fundamente nuestra labor, que el Estado, a través de los distintos niveles y órdenes de gobierno y la sociedad civil, se encuentran rebasados por este fenómeno. No solo por la insuficiente capacidad que se tiene en términos de política pública para satisfacer las necesidades básicas de los jóvenes, sino también porque no se cuenta con las herramientas epistemológicas para abordar este nuevo paradigma de insatisfacción y desasosiego que caracteriza a esta llamada generación Nini. En este sentido, es necesario establecer compromisos entre los distintos actores de la sociedad civil y las autoridades gubernamentales conscientes de la trascendencia que tiene el actuar en el presente de las y los jóvenes para que, como lo establece la ley de las y los jóvenes en el Distrito Federal, tengan derecho de acceso y disfrute de los servicios y beneficios socioeconómicos, políticos, culturales, informativos, de desarrollo y de convivencia que les permitan construir una vida digna en la ciudad. En términos del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, se requiere en materia educativa respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, el derecho a la educación de las y los jóvenes que habitan y transitan en el Distrito Federal, a través de la reducción del rezago educativo y el incremento cualitativo de los índices de escolaridad de nivel medio superior y superior. En tanto que en materia laboral es importante respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y de no discriminación, el derecho al trabajo y los derechos humanos laborales de las y los jóvenes que habitan y transitan en el Distrito Federal, por medio de la creación de mecanismos para que el trabajo sea digno y justamente remunerado, la erradicación de la discriminación ejercida hacia las mujeres jóvenes en cuanto al acceso y permanencia en el trabajo y sus condiciones laborales, el aumento de oportunidades laborales, el fortalecimiento del binomio de culminación de estudios, ingresos al campo laboral adecuado y digno, y la generación de acuerdos institucionales para impulsar proyectos productivos y microempresas juveniles. Ya el secretario de Educación decía hace un momento que no se puede desde la perspectiva de una sola institución. Es importante incorporar, por ejemplo, la iniciativa privada. La iniciativa privada tiene que generar espacios para que las y los jóvenes puedan insertarse. Es importante generar también a las llamadas empresas del tercer sector y a la sociedad civil para que tomen cartas en el asunto. En ese sentido, tenemos que pasar de un intento por brindar opciones de supervivencia hacia una política pública que brinde opciones de vida digna. Tenemos que generar expectativas vitales orientadas a la cooperación y a la solidaridad. En la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal estamos por la labor, estamos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil que hacen su labor con jóvenes y estamos buscando la manera de crear esas expectativas.